Oye, seguimos aquí en el Instituto de Jovellanos. Estoy con Silverio Sánchez Corredera. Buenas noches, Silverio. Buena intervención la última. Bueno, me alegro de que haya sido enriquecedor para sí, porque son matices también, sí, ¿no? Que hay muchos matices sobre Jovellanos. Hay muchos matices, sí, los matices no se acaban. Efectivamente, como dijo Manolo Monedero, Jovellanos es un clásico y entonces hablar de él es una fuente inagotable porque digamos, lo que él crea tiene tal estructura histórica que nos permite volver a recoger los problemas tal y como él los tuvo que tratar, aplicados a su época, pero nos permite exportarlos a la nuestra y aprender siempre de ellos. No porque sea un santurrón, un hombre al que beatifiquemos torronamente, sino porque realmente en su obra ha cuajado una serie de ideas que siguen siendo útiles. Y tantos siglos como sigan siendo útiles, tantos siglos, pues tenemos ahí a un clásico al que acudir. Pero yo veo que Jovellanos no se le hizo la justicia que debería, porque empecé ahora, hace muy pocos años, a hablar de él, sí. Pero la historia estaba... Historia estaba, porque fue un hombre que también sufrió mucho ahí en Mallorca, en Belver, metido allí 7 u 8 años, y entonces empieza a hacérsele un poquitín más de justicia ahora, pero en las escuelas, en los institutos, se habla como el Quijote, de pasada, y luego todo el mundo dice yo leí el Quijote, no. Sí, tienes perfecta razón. Jovellanos llevó a cabo una vida trágica, la suya fue trágica. Digamos que hasta vivió 67 años y hasta los 40 años pudo decirse que estaba viviendo bien porque estaba en la España de Carlos III, que estaba desarrollando su política reformista y estaba España mejorando. Lo que sucedió a partir de la muerte de Carlos III, que coincide con la Revolución Francesa y la entrada de Carlos IV, es ya la historia de una España que quiere salir de un contexto en el que la Francia revolucionaria, va a medir mucho las posibilidades que España tiene. En esto no se ha insistido suficientemente históricamente, siendo la Revolución Francesa una fuente de valores muy importante a escala general y también para España. Sin embargo, por la proximidad de Francia y España y por la política de las dos coronas y las guerras en las que entraron, hizo daño real al proceso que se venía. España fue frenada por la Revolución Francesa a escala política, no a escala de ideas, y por las guerras en las que entraron después. El caso es que a partir de ahí, coincidiendo con esa, digamos, nuevo contexto negativo para España, la vida de Jovellanos va a ser peor, porque va a ser perseguido, va a ser asimilado a las nuevas ideas y al peligro de esas reformas radicales, revoluciones, y va a ser exiliado a Asturias, efectivamente, y finalmente va a ser encarcelado 7 años en Mallorca, acusado de falsas acusaciones, no juzgado, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues los 3 últimos años los pasa tratando de llevar a cabo la Constitución de Cortes en la Junta Central, y incluso esos años acaban con una denuncia falsa. Él tiene que defenderse con la memoria en defensa de la Junta Central. Es decir, que la vida de Jovellanos de los últimos 20 y pico años es una vida sufriente, trágica, de un hombre que está sufriendo éticamente, personalmente, mucho. Y que se ve, si se estudia su vida, cómo le afecta a la salud y cómo se va mermando, tal. Entonces, hacer justicia, bien, pues hacer justicia ya, digamos, es prácticamente imposible desde el punto de vista de que el personaje muere y muere trágicamente, encima huyendo, pero sí podemos hacer una justicia de ideas, de reconocimiento. A escala institucional sí se ha hecho, se viene haciendo porque no hay otra, y además porque ha querido ser recuperado absolutamente por todas las ideologías, salvo por la muy tradicionalista en el siglo XIX, que son los primeros antijovellanistas,
en nombre de una visión ideológica de purismo religioso, de catolicismo a ultranza, como él había sido crítico como jansenista de la iglesia de su tiempo y había querido recuperar otra iglesia más evangélica. De ahí, en el siglo XIX, va a venir un antijovianismo muy agresivo, pero salvo esa excepción, todas las demás ideologías han querido reivindicarle. Y por tanto, porque no hay otra, digamos, sería muy cerril no hacerlo. Pero es verdad que a escala de llevarlo a las escuelas, a los libros, es una labor por hacer. En parte porque su obra está muy dispersa, es complicada, ya se han hecho avances importantes. Hay un libro de Elena de Lorenzo que hace una selección de textos muy buenas, que yo creo que se puede utilizar mucho para institutos, para escuelas, y se está haciendo mucha labor en la Fundación Foro Jovellanos, publicaciones, análisis, y creo yo que estamos en un momento histórico en el que quizás se pueda avanzar hacia la creación de unos textos y de hacer justicia con su obra y con su pensamiento, trasladándolo y dándole vida efectivamente en la educación, en las escuelas, en los institutos y en la universidad, por supuesto. Tuvo mucha importancia también su hermana, la hermana de Jovellanos. Josefa, sí. Josefa, llegaron a ser 11 hermanos vivos, algunos murieron prematuramente, 11 hermanos que se pueda contar vivos, de todos ellos algunos bastante destacados. La más destacada, de parte de las mujeres, Josefa Jovellanos, que se casó, pero quedó viuda y entonces entró en religión. Hay unas cartas muy interesantes entre los dos, porque Jovellanos no quiere que profese de religiosa, le aconseja en otro sentido, como ella al final se impone. Después hay todas unas cartas cuando está en Belver que le escribe ella a él y que le responden muy tiernas y muy interesantes, que demuestran el tipo de unión que había entre los hermanos y el tipo de dependencia que había intelectual de la hermana hacia Jovellanos y el cariño que hay entre los dos. Y bueno, Josefa Jovellanos tiene en sí pues un puesto en la literatura asturiana. El propio Jovellanos escribe algunas de sus cartas en asturiano, en bable, con algunos de los amigos que tenía de Gijón, que también escriben estando en la prisión. Son las cartas que más se conservan de aquella época, y en ese sentido sí, hay que recordar que no solo fue él, sino también Josefa Jovellanos. Gracias. Estaríamos hablando de ello horas. Sí, estaríamos hablando, sí, es un pozo sin fondo. Porque es la hostia. Sí. Un asturiano, un gijonés y... Sí. Era muy asturiano, era muy gijonés, pero estuvo en Sevilla, estuvo en Madrid. Cuando estuvo en Sevilla amó Sevilla y se fue de Sevilla llorando y tiene un poema de despedida precioso a Sevilla. Y cuando estuvo en Madrid se comprometió con la vida madrileña. Cuando estuvo en Mallorca estudió su arte, estudió sus costumbres, rebuscó por todas las bibliotecas. Todos los contactos que tenía desde la prisión de Belver era para utilizar, para que le trajeran libros y entonces fue asturiano en Asturias, sevillano en Sevilla, madrileño en Madrid, mallorquín en Mallorca. Tenía esa facilidad, nunca dejaba la patria chica y tenía la capacidad de expandir sus patrias chicas. Era un alma, efectivamente, aquí en la conferencia de hoy se puso de relieve, era un personaje excepcional, era un alma noble, un alma potente, que tenía esa capacidad de no confundir niveles y de saber que se puede ser perfectamente asturiano, profundamente, radicalmente, pero también español, y si vas a Sevilla, pues ser sevillano y ser andaluz. Sí. ¿Los asturianos somos así? Los asturianos, pues algo vendrá. Yo creo que sí, ¿no? Se nos quiere mucho, ¿no? Por fuera de Asturias. Sí, no, desde luego Asturias ha sido una fuente muy grande y en esa época también de personajes importantes. Entre los liberales había una proporción muy grande. Eso ha sido reseñado varias veces y es curioso. Bueno, cabría, haciendo patria chica, cabría decir que los pueblos son capaces de recrear una serie de costumbres, de ideas, de forma de ver la vida, de tal manera que eso crea pozo y se transmite de padres a hijos, de generación, en la forma de convivir, de una forma optimista de ser, una forma echada para adelante, una forma altruista, generosa, que a lo mejor otros pueblos no lo desarrollan tanto. Entonces,
cabe pensar que hay esas morales populares, sociales, que son que tienen entidad, que tienen existencia, y en ese sentido el ser asturiano pues puede favorecer. Pero en fin, esa idea hay que matizarla mucho, porque si uno se va a cualquier otro lugar de España o del mundo, pues tendrá que situarse también en qué hay allí de bueno. Pero sin duda Asturias es una región que tiene muchas bondades y mucha riqueza moral, de pueblo y de costumbres, eso sin duda, y eso favorece, sí. Gracias. No, porque